Bienvenidos todas y todos a una nueva edición del Congreso Virtual Iberoamericano de Formación de Profesores en Matemática, Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la doctora Wanda Rodríguez Arocho de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y con la doctora Margarita Villegas de la Universidad Federal Rural del Semiárido en Río Grande do Norte, Brasil, sobre la investigación desde la perspectiva histórico-cultural en la formación de profesores. Yo soy Freddy González de la Universidad Federal de Río Grande do Norte. La doctora Wanda Rodríguez, ampliamente conocida en el ámbito iberoamericano y en el ámbito internacional, posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología y una maestría en educación con especialidad en orientación y consejería, ambos grados otorgados por la Universidad de Puerto Rico. Ella es catedrática jubilada del Departamento de Psicología de dicha institución y su línea de investigación se ha enfocado en procesos cognitivos, aprendizaje, enseñanza de la psicología y desarrollo humano desde la perspectiva histórico-cultural. En esta perspectiva es un referente internacional y sus trabajos han sido publicados en importantes revistas científicas, tanto del ámbito iberoamericano como de otros países como México, Estados Unidos y, por supuesto, algunos países europeos. Bienvenida, doctora Wanda, y muchas gracias por haber aceptado gentilmente nuestra invitación para participar de este conversatorio. La doctora María Margarita Villegas Graterol, ella es licenciada en educación preescolar, posee un máster en orientación y un doctorado en educación otorgado por la Universidad de Carabobo en Venezuela. Ella como investigadora se interesa en problemáticas relativas a la infancia, la educación superior, las ciencias cognitivas, la formación, el desarrollo personal y profesional y el cuidado de sí de los profesores, ciencias cognitivas y afectivas, entre otros muchos temas. En sus investigaciones asume el enfoque histórico-cultural y eso es lo que permite, digamos, este diálogo fructífero que ellas hoy sostendrán, dada su afinidad, no solamente desde el punto de vista de la amistad, que es una amistad profunda que ya cumple años, sino también desde el punto de vista académico, frecuentemente conversan y intercambian ideas en relación con el enfoque histórico-cultural. Ella es fundadora del Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma, el CIEP de la UPEL Maracay en Venezuela, y actualmente, como ya lo indicamos, se desempeña como profesora visitante de la Universidad Federal Rural del Semiárido, adscrita a la Prorrectoría de Pesquisa y Posgraduación, actuando como profesora en el programa de posgrado en enseñanza o ensino, desarrollado a partir de una asociación entre 3 universidades: la Universidad Estatal de Río Grande do Norte, la propia UFERSA y el Instituto Federal de Río Grande do Norte. Nuestras dos convidadas llevarán a cabo un diálogo en el cual hemos indicado o hemos destacado cuatro aspectos. El primero de ellos está referido a la perspectiva histórico-cultural, cuáles son sus características y cómo se investiga desde esa perspectiva. Ese segundo punto de la investigación quizás es uno de los puntos más interesantes, puesto que a través de investigaciones se puede obtener un impacto mayor en lo que son las prácticas que llevan a cabo
los profesionales de la educación. Ese es un punto que para este Congreso es de suma relevancia. Por otro lado, dada la orientación que el Congreso tiene, nos interesa muchísimo que nuestras dos convidadas nos conversen un poco sobre cómo podría contribuir esa investigación desde la perspectiva histórico-cultural en la formación de profesores. No solamente profesores de matemáticas, sino profesores de otras disciplinas, física, biología, química, etcétera. Y por supuesto también en relación con las tecnologías. Como hemos podido ver en este tiempo de pandemia, están alcanzando un espacio inusitado en el planeta entero. Las tecnologías han demostrado que son un recurso importantísimo que puede beneficiar de sobremanera al desarrollo de la humanidad. Entonces, ¿cómo podría la investigación en la perspectiva histórico-cultural a la formación de profesores en esos campos? Y finalmente, nos gustaría también saber la opinión, la perspectiva, el punto de vista de nuestras dos convidadas, la doctora Wanda Rodríguez y la doctora Margarita Villegas, sobre los cambios que deberían tener lugar en las instituciones educativas, de modo que estos nuevos enfoques o estos enfoques no tan nuevos, pero que están vigentes, puedan tener espacio en nuestras instituciones, no solamente las de educación superior, sino en todas las instituciones. Entonces, para dar inicio a la conversación y pasar la palabra a nuestra convidada, la doctora Wanda Rodríguez, vamos a situar un poco lo que es la primera pregunta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa perspectiva histórico-cultural? ¿Cuáles son sus características? Para decirlo, digámoslo así coloquialmente, ¿qué es eso del enfoque histórico-cultural? Sean doctora Wanda Rodríguez y doctora Margarita Villegas, bienvenidas y una vez más, muchísimas gracias por su participación en nuestro Congreso. A ustedes la palabra. Bueno, adelante, doctora Wanda. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y siempre es bueno el diálogo, ¿verdad? Principalmente sobre temas que son de interés y que uno personalmente piensa que son importantes para la práctica educativa. Esta pregunta primera de qué es la perspectiva y cuáles son sus características era objeto de un curso completo. Así es que va a ser bien difícil, en pocas palabras, resumir lo que es la perspectiva. Pero hay por lo menos tres aspectos que me interesa destacar. Primero, esto es una propuesta ontológica, epistemológica y teórica que surge originalmente en la antigua Unión Soviética en la década de los años 20. Se extiende por un periodo de tiempo, luego no tiene tanta divulgación y cuando comienza la revolución cognitiva resurge, ¿verdad? Resurge, pero resurge con interpretaciones nuevas, principalmente por interpretaciones hechas en los Estados Unidos. Luego se da un fenómeno de recuperación donde otros investigadores de la perspectiva rescatan trabajos originales que no fueron publicados en su época y empiezan a ver unos desarrollos nuevos que están ocurriendo en este momento. ¿Qué podemos sacar de esta introducción? Uno, que el enfoque histórico-cultural es producto de la actividad humana, es una producción de conocimiento que parte de unas bases filosóficas que tienen dimensiones ontológicas, es decir, cuál es la naturaleza del ser, epistemológicas, qué podemos conocer sobre ese ser, es decir, qué y cómo podemos conocer,
pero que este enfoque está vivo, es decir, ha evolucionado a través del tiempo, se han descubierto trabajos anteriores, ha habido anteriores, quiero decir, fueron publicados en su época, pero no fueron dados a conocer sino hasta mucho después. Así que ha sido un proceso bien dinámico. Y ese proceso es un proceso que ha resultado en diferentes perspectivas. Es decir, la teoría de la actividad, por ejemplo, desarrollada por Leontief, comparte algunos de los principios. La de Vygotsky, que es el autor más conocido, comparte algunos principios de ese modelo y otros que añade. Y así vemos con varios de los autores de la perspectiva. ¿Qué es lo que se comparte? Es decir, ¿cuáles son las características comunes? Las características comunes son, el tema principal es la actividad humana. El ser humano, el supuesto principal, ¿verdad?, de todo el modelo es que el ser humano, a través de su actividad, transforma el mundo en que vive. Eso ha sido así a través de la historia evolutiva de la humanidad, pero con cada cambio, cada transformación, se transforma a sí mismo. Resulta en una persona completamente diferente. Cuando los humanos dejaron de ser nómadas y empezaron a ser gregarios, ¿verdad? La mayoría, cambió la vida de la gente. La tecnología, y entonces vamos a hablar ahora un poco de cómo esa máxima central se expresa. Es decir, el ser humano cambia el mundo y cambiando el mundo a través de su actividad, se cambia a sí mismo. Pero esa actividad humana, para poderla entender y utilizar en prácticas, tenemos que ver cuáles son sus características principales. Toda actividad humana va a estar siempre históricamente situada. Ocurre en un tiempo y en un espacio que le va a dar unas características particulares. Y usted no puede entender ni manejar un fenómeno apropiadamente si no está consciente de esa historia. Segundo, la actividad humana, además de estar históricamente situada, está culturalmente mediada. La cultura, que es creación humana, permite la construcción de herramientas y signos, sistemas simbólicos con los que se va a manejar el ambiente y con los que van a mediar la actividad del ser humano en su medio ambiente. Pero entendamos de nuevo que esas mediaciones culturales también cambian en el transcurso del tiempo. Es decir, el colega González habló de las nuevas tecnologías al introducir el tema, y las nuevas tecnologías son mediaciones culturales de mucha fuerza porque están causando o ayudando en el proceso de el desarrollo de funciones mentales diferentes, más rápidas y de otro tipo, ¿verdad? Podemos hablar de eso más adelante. Y finalmente, además de la característica de historia y situacionalidad histórica y mediación cultural, está la característica de que la actividad humana es siempre socialmente ejecutada. Y es socialmente ejecutada aunque uno esté solo. Porque aun cuando usted está solo, usted está con las influencias que ha tenido de otros, con las lecturas que ha hecho de otros. Es decir, usted está atravesado completamente por lo que son las costumbres, las prácticas, los valores, los sistemas de creencias de la sociedad en que usted vive. Así que el enfoque histórico-cultural no es monolítico, hay variantes dentro del enfoque, pero todas esas variantes comparten estas tres características. La acción humana está siempre vinculada a una situacionalidad histórica, es siempre culturalmente mediada y es siempre
expresada en prácticas sociales, de los cuales la educación es una muy importante. Micrófono, Freddy. Muy interesante, doctora Wanda, esa panorama histórica del enfoque histórico-cultural que usted nos ha expuesto en este momento. Realmente muy interesante que esas perspectivas que tienen que ver con la acción humana, que es lo que marca el desenvolvimiento del ser humano, se pongan, digámoslo así, más próximas de la gente. Creo que una de las formas de conseguir eso es mediante el trabajo de investigación. Me gustaría escuchar a la doctora Villegas, digamos, su perspectiva y su aproximación al enfoque histórico-cultural, cómo logra insertarse en esa perspectiva y específicamente cómo ella desenvuelve sus trabajos de investigación adoptando esa perspectiva histórico-cultural. Bienvenida, doctora Villegas, y con usted la palabra. Bueno, muy contenta de estar participando en esta reunión, vamos a decir aquí con estos colegas para hablar un poco del enfoque histórico-cultural. Para mí es un privilegio estar aquí con la doctora Wanda Rodríguez, porque esa es mi mentora prácticamente de formación en este enfoque, si bien yo he tenido mi experiencia práctica de manera particular, pero con ella pues he podido enriquecerla mucho más y aprender cada día. Como la doctora Wanda señala, de alguna manera este enfoque, vamos a decir, surgió hace mucho tiempo, pero mantiene su vigencia debido a que está centrado en la explicación, vamos a decir, en la comprensión de lo que es el desarrollo humano. Y al tener ese enfoque, pues nunca pierde vigencia, y sobre todo en el caso de que se habla de que el ser humano es un sujeto cultural, el ser humano es un sujeto histórico y es un sujeto social, y esos enfoques ahora incluso son más destacados todavía, porque eso se contrapone a otras posiciones que eran las posiciones individualistas, que se podía desarrollar las personas por sí solas. Y en ese caso el enfoque histórico-cultural pues viene a rescatar al ser humano como ser social, y por eso la vigencia de sus planteamientos son muy importantes. Y encuentro pues que todas las escuelas, al contrario de rechazar este enfoque, pues cada día le da la bienvenida porque lo hayan pertinente para explicar muchas situaciones de la vida cotidiana, y sobre todo en el caso nuestro como profesores, como formador de profesores, que es muy vigente. En el caso de la formación de profesores desde la perspectiva de investigación, pues desarrollar investigaciones con este enfoque también es importante, ya que la esencia, vamos a decir, epistemológica y ontológica del ser se reconoce como un ser intersubjetivo, ¿no? Pues que se construye en relación con nosotros y en diálogo con nosotros, y que la construcción del conocimiento es un proceso dialéctico mediado culturalmente por distintos actores, porque incluso no separa su relación con el objeto de estudio, porque el objeto de estudio también pasa a enriquecer esa relación y a las interpretaciones que ocurren. En ese caso, el papel del investigador se fortalece porque se reconoce que el investigador está cargado con su propia historia, con su propio conocimiento, lo cual de alguna manera impacta aquello que percibe y lee y estudia. Por eso es que es importante, cuando se hace investigación desde este enfoque, es también plantear desde qué lugar cada uno de nosotros está haciendo la lectura. O sea, es un requisito ético, yo diría, nosotros hablar desde el lugar que estamos actuando, desde nuestra historia, desde la perspectiva. Y en este caso yo revalorizo esa idea de que los prejuicios no se pueden ocultar, más lo contrario, en este caso los prejuicios hay que más bien comunicarlos para decir desde qué lugar estoy hablando y cuáles son mis preconceptos, porque de esa manera tanto la persona que esté con la que estoy dialogando como las personas futuras que me lean van a poder interpretar mejor mis planteamientos. Entonces ese es un asunto que creo bien importante. También en la lectura de las interpretaciones de la información que uno recoja,
tiene que ser un proceso también en colaboración con los propios personas investigadas. No puede ser un proceso hecho aislado, si bien es necesario, pues por supuesto, aislarse en un momento y leer la información, pero después cuando uno hace esas interpretaciones, ir a conversar también con las personas para ver si la interpretación se está ajustando a lo que en verdad ellos expresaron o comunicaron, o a través de los diferentes medios, porque la expresión no tiene que ser nada más la expresión oral, sino que la expresión simbólica, la expresión perceptiva, todos aquellos asuntos que permitan comunicar la información. Por eso el informe de investigación en este caso debe estar pleno de las palabras de los autores, de los colaboradores. Y también el discurso del investigador debe estar también, para mí, construido en tercera persona, porque en mi discurso está la historia de todas las personas que me han impactado a mí en mis pensamientos, y que mi persona, pues como dice Borges por ahí, están muchas historias de mi pasado, es una herencia cultural que tengo y que soy parte de esa cultura. Entonces, por eso yo rescato esa importancia de hacer investigación con este enfoque, porque también no se centra solamente en un enfoque descriptivo, sino también explicativo, causal de toda la sociogénesis que explica el asunto, el fenómeno que uno va a estudiar en ese momento, y que tiene que ser leído como una unidad de análisis, no desde un planteamiento individual, sino complementado con la lectura de varias perspectivas y centrado también en los procesos para su interpretación. Entonces, bueno, voy a dejar que Wanda complemente algo más sobre esto, porque ella también tiene sí. Adelante, Wanda, porque Margarita ha desarrollado, digámoslo así, una de las dimensiones pues, del trabajo investigativo que está, si se quiere, asociado con las cuestiones de índole metodológica, procedimentales, etcétera, por supuesto epistemológica, y nos parecería interesante complementar una especie de pentadimensionalidad de la investigación desde la perspectiva histórico-cultural, conociendo la dinámica o las dimensiones, mejor dicho, filosóficas, teóricas, de origen de esa perspectiva. Adelante, Wanda. Me parece que es bien interesante lo que Margarita ha expuesto, porque de nuevo volviendo a la historia del enfoque como un referente importante, en el caso particular de Vygotsky, en un trabajo temprano, muy temprano, en 1927, que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología, él hace un análisis que lleva a todos esos puntos que Margarita ahora acaba de expresar y que se evidencian mucho en muchos de los movimientos actuales, sobre investigación cualitativa, investigación-acción, investigación participativa, pero que ya estaban identificados, no esas soluciones, digamos, pero el problema estaba identificado en 1927 desde el enfoque histórico-cultural, donde se hacían unos señalamientos bien importantes que se entienden. De hecho, hay autores dentro de la perspectiva que han señalado que algunas de esas observaciones críticas que dieron paso a estos cambios que Margarita está presentando, ¿verdad? Como manera de actuar la investigación en la perspectiva histórico-cultural, las críticas respondían a unos problemas con el método de investigación tradicional, la separación del objeto del sujeto, ¿verdad? Está el objeto y ella acaba de precisar que esto es una relación dinámica y dialéctica entre objeto y sujeto. Había una tendencia, y todavía hay, porque tenemos que reconocer que este enfoque sobrevive con enfoques tradicionales, hay una tendencia al reduccionismo, es decir, a fragmentar cosas que en realidad están unidas y a buscar causalidades lineales, causa y efecto, sin entender la visión sistémica e interactiva de la mayor parte de los fenómenos humanos. Otra cosa que
que estaba clara en esos escritos, en ese escrito en particular, es la necesidad de enunciar desde dónde se habla. Lo que ella acaba de expresar, ¿verdad? Cuando yo hablo, yo traigo esa historia de formación conmigo, pero esa historia tiene implicaciones ontológicas, epistemológicas, metodológicas. Entonces, si no estoy consciente y si no hago explícito el lugar desde donde parto, no estoy dando lugar a que esas otras voces se expresen. Estoy asumiendo yo la capacidad, yo como investigador, la capacidad, la autoridad para interpretar lo que el otro dice, probablemente sin explorar su historia, sin conocer bien su cultura y su situación social en el momento. Así que evidentemente esto nos posiciona ante una metodología distinta y en ese trabajo es bien interesante que se ofrecen unas coordenadas en el enfoque. Básicamente la idea de hacer análisis por unidades en vez de análisis por elementos. Es decir, tener en mente la perspectiva sistémica, no partir, no reducir, sino ver cómo se relacionan las cosas. Hay un énfasis también en el análisis de los procesos más que en el análisis de los productos. Si usted toma, por ejemplo, una prueba de inteligencia y usted se enfoca en cuál es el cociente intelectual del sujeto y lo usa para describir ese sujeto, usted tiene un dato, pero usted está limitado porque usted no sabe cómo se llegó a ese resultado. ¿Cuál fue el proceso que llevó a ese producto y cuál es el proceso en ese sujeto particular que usted está evaluando? Esto lleva a otro punto, que es el análisis explicativo en lugar del análisis descriptivo. En el enfoque histórico-cultural se intentan buscar explicaciones y trascender las descripciones. Cuando usted describe un fenómeno, usted está dando, pudiéramos decir, sus características objetivas, lo que se ve de ese fenómeno. Cuando usted lo explica, cuando usted busca explicarlo, usted tiene que profundizar en las razones que mueven, que moviliza esa acción que se está observando. Y finalmente, es un análisis dinámico, no fosilizado, que se evidencia en el procedimiento que la doctora Villegas estaba expresando, ¿verdad? Yo recibo información, devuelvo información para cotejar que recibí bien, corrijo y vuelvo a devolver en un esfuerzo por asegurarme que estoy dándole a esa persona, a ese sujeto, su voz propia en el proceso investigativo. Son complementarias y obviamente son complementarias las dos intervenciones y nos ayudan a quienes estamos disfrutando de esta interesante conversación entre ustedes a comprender la trascendencia y digamos la complejidad de lo que significa producir conocimiento desde una perspectiva histórico-cultural que valoriza la subjetividad, que reconoce la situalidad de quien investiga y la doctora Rodríguez ha señalado la necesidad de explicitar el lugar desde donde se produce el conocimiento, el lugar epistemológico. Y esto me permite pasar a la próxima cuestión que tenemos planteada. El lugar del profesor es la escuela. El lugar de actuación y de realización de la identidad docente es su trabajo de aula frente a los estudiantes. Ese es su lugar. Lamentablemente,
ese lugar de la práctica, ese lugar de la praxis, ese lugar de la acción, generalmente que ocurre en las escuelas, que ocurre en los institutos educativos no universitarios, generalmente se considera, no se valoriza en su verdadera y auténtica e importante condición, sino que se desmerita. Y muchas veces aquel saber, aquel conocimiento que el profesor construye a lo largo de su trayectoria profesional, no se considera valioso, entre comillas, porque no ha sido generado por los centros supuestamente generadores del conocimiento, que son las universidades, los centros de investigación, etcétera. Entonces resulta particularmente significativa y una perspectiva muy, muy potente y muy poderosa para reivindicar el lugar del profesor en la construcción de conocimiento a partir de su propia práctica. Y en ese sentido, me gustaría la opinión de la doctora Villegas en cuanto a las posibilidades que la investigación desde la perspectiva histórico-cultural hecha por profesores que están en ese lugar de vivencias y de experiencias que es la escuela, cómo la perspectiva histórico-cultural en términos de investigación hecha desde esa perspectiva podría contribuir a la formación en la práctica, al desenvolvimiento profesional y a la construcción de identidad de los profesores, que es uno de los temas básicos que nos interesa desarrollar en este congreso. ¿Cómo apoyar a esos profesores que muchas veces por diferentes situaciones no tienen ni siquiera cómo pagarse un estudio de posgrado, pero que a lo largo de todos sus 10, 15, 20, a veces muchísimo más años, logran construir un saber que lamentablemente queda en el olvido, porque no es valorizado? Pienso que esta perspectiva en la forma como ustedes la han expuesto podría ayudar a revalorizar el saber del profesor, dándole unas características muy específicas a su quehacer investigativo. Entonces, Margarita, me gustaría saber su opinión al respecto. Y luego, por supuesto, la doctora Wanda. Bueno, yo percibo que aquí está uno de las grandes desventajas que tiene la formación de profesores, porque como este enfoque tiene esa conciencia de que es social, es cultural, es un proceso situado, y lamentablemente la formación se relega solo a las universidades, a las escuelas. Entonces la cultura ciudadana común está muy ajena a ese enfoque y la formación que se le da el individuo en la sociedad en general no se compagina con ese proceso. Y lamentablemente el otro asunto que está ocurriendo mucho ahora es que los estudiantes van a las universidades a formarse, a la escuela, es para obtener la información disciplinar prácticamente, asociado a asignaturas, y muy poco a formarse plenamente como antes estaban concebidos las universidades, que el estudiante pasaba todo el día en la institución compartiendo saberes y haciendo relaciones con los contextos de aprendizaje permanente que no solamente se restringen a las asignaturas de las clases. Y entonces eso formaba una cultura de alumno diferente. En este caso tenemos esa limitación porque muchos trabajan, estudian, tenemos otra cultura. Y también en el caso de la escuela, donde se dan, vamos a decir, las prácticas, también está disociada de la universidad. Que yo he planteado hace tiempo de que sería importante para mejorar ese proceso que la investigación se hiciera, eso que Wandy y todos nosotros hemos trabajado hace tiempo, la idea de trabajar en comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica, donde se pueda formar a las personas como parte de ese proceso. Pero en ese caso yo concebiría que la formación desde la universidad tiene que estar ligada a las escuelas, pero la universidad tiene que estar entrelazada, que independientemente de que el estudiante se gradúe, debería existir una política pública de formación que permita que los docentes se mantengan en continuo diálogo, los docentes de ejercicio en las escuelas se mantengan en continuo diálogo con los docentes de ejercicio de las universidades, que de eso se pretende, pero no se hace tan adecuadamente, porque tanto el profesor de la universidad como el profesor de la escuela necesitan aprender cada día sobre esa práctica, y esa sería una manera pues de poder nutrirla, pero no tenemos ese asunto. Otro asunto que tenemos
es que esa reflexión de sí, de que el individuo se dé cuenta que él no es un ser aislado, sino que forma parte de una cultura. Entonces, esa constitución epistemológica es lo que impide también los cambios curriculares y es lo que impide el desarrollo de la formación docente, vamos a decir, de mejores condiciones, de mejor calidad, porque resulta que la formación está centrada en conocimientos, en obtención de, pero no en la reflexión. Entonces, la reflexión se tiene que dar en procesos de diálogo, de interacciones, de convivencia, y eso no es posible cuando asistimos a clase y nos vamos, y voy a trabajar y llego a la casa, X. Entonces, eso es uno de los asuntos clave que hoy está faltando en la educación, y por eso es que las educaciones en general pues tienen muchas dificultades. Se dice que en Dinamarca se tiene uno de los mejores sistemas de estudio, aunque ahora no ha salido de los mejores índices, pero algo que yo valoro de ese sistema es que dicen que los problemas de las escuelas es problema de todos, no problema solamente de la persona que está teniendo el problema. Entonces, porque ese es otro asunto, el enfoque que tiene que tener la investigación de este enfoque. Los problemas son de todos, los asuntos son de todos, no solamente somos a veces instrumentos, herramientas para mejorarla, que por supuesto puede tener un impacto a medida que también, porque ¿qué sí exige este tipo de investigación, Wanda? De alguna manera, mucha entrega, mucho trabajo. Y entonces eso tiene también esa desventaja. Por eso es que la gente se va a lo simple, no quiere tanta complejidad de la cosa, porque ese proceso que tú, Wanda, señalas, la descripción, pero una descripción densa también es muy importante. Lo único que no se puede quedar en la descripción solamente, pero la descripción es un asunto importante, pero la descripción incluso, una crítica que le hago yo a mis orientadas y a mis tutorizadas, es que la descripción no se puede quedar solamente en el fenómeno de afuera, sino lo que yo también estoy percibiendo, las interpretaciones que yo estoy haciendo, y también tienen que venirse las interpretaciones que la gente está haciendo. Entonces, por eso es un proceso complejo, sistémico, como tú lo dices, que tiene que poner en común toda esa información que después me permita poder hacer las interpretaciones de los orígenes y de los procesos, porque como señala Wanda, yo puedo estudiar este asunto aquí, pero resulta que tengo que ver las redes de conexiones que eso tiene con la historia, con el pasado, con el presente, con las relaciones. Y entonces, cuando el doctor Freddy habla de la identidad docente, esa identidad se da en esa relación de reconocimiento de sí, porque él también, una cosa, como yo le digo a los docentes, nosotros nos tenemos que reconocer nosotros como seres productores de conocimiento y formadores de otros. Mientras nosotros no nos demos ese reconocimiento, va a ser muy difícil. Entonces, por eso, las reflexiones, las comunidades de práctica, los currículos reflexivos permanentes, porque algo que nosotros hacíamos, estimada Wanda, en Venezuela, nosotros teníamos nuestro grupo de investigación y permanentemente estábamos planificando, reflexionando, evaluándonos en conjunto, por lo menos el grupo de colegas que hacíamos sobre lo que hacíamos todo el tiempo, porque eso no se puede hacer de manera aislada, no es igual el proceso. Y eso es lo que hace más efectivo una educación. Entonces, ese es un poco mi planteamiento, que la investigación en la escuela es muy rica, es muy valiosa, pero es un proceso que no lo puede hacer el docente solo, se tendría que unir toda la escuela a desarrollar la investigación. Como cuando yo trabajé en la escuela de educación infantil, yo decía que hasta la señora de servicio tienen que ayudar a hacer el trabajo, porque cuando llega un representante, llega alguien, ¿quién la primera vez que le da la información? La persona que está en la puerta. Entonces esa gente también necesita ser formada en el proyecto educativo, porque es un proyecto educativo. Y entonces todos hacemos parte de ese proceso, que es maravilloso, porque algo que la educación es lo que revela la calidad de la sociedad que estamos teniendo, porque eso es lo que hace diferente. Y no necesariamente los recursos materiales, porque los recursos materiales vienen por añadidura, como le digo a la gente. Pero lo más importante también es cultivar la persona, empoderar a las personas, como diríamos ahora, y apropiarlas de esos saberes. Y ahí rescato un poco los planteamientos de Freire, pues también. Esas cátedras con tantos alumnos oyendo pasivamente, que por supuesto que son útiles también, pero solamente centrar en ese enfoque no puede ser posible. Tenemos que procurar pues tener más diálogos con los estudiantes, si son en el caso, por lo menos yo ahora estoy trabajando con profesores en ejercicio, pero que son mis estudiantes ahora. Entonces, bien importante, pero algo que yo también hago en mi práctica es que también los acompaño a las escuelas, a veces así no sea mi obligación, porque o sea, yo diría es mi obligación ética, porque yo tengo que ir a apoyarlos en el mirar qué hacen del asunto, en la lectura que hacen del asunto. Y eso implica esfuerzo, pero muchas veces usted sabe que tenemos este sistema que a veces no valoriza ese tiempo que el docente debe dedicar a todas esas actividades.
Bueno, Wanda, no sé qué dices tú de este asunto ahora. Adelante, Wanda. Sí, pues evidentemente es una situación compleja y no hay soluciones simples para problemas complejos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿verdad? Y el problema de la formación es un problema complejo, empezando por la propia organización de los saberes, por los currículos, por esa compartamentalización del conocimiento, por una sobreestimación de la técnica, porque igual que Margarita, yo he trabajado mucho tiempo en formación de docentes, mucho tiempo en la República Dominicana, también en Puerto Rico. En Puerto Rico lo hacía más con gente que se estaba formando para ser profesores de psicología, pero en República Dominicana acompañando profesores que se estaban formando, que estaban en ejercicio, como ella dice, pero estaban buscando, vamos a decir, mejoramiento profesional, educación continua. Y todo el énfasis, el grueso del énfasis es cuál es la técnica. Y por eso a mí me pareció importante empezar por establecer la perspectiva general del enfoque, porque este enfoque es un marco conceptual y nada orienta mejor la práctica que tener, como dijo uno de los psicólogos de la Gestalt, nada es más práctico que una buena teoría, porque usted tiene que tener un marco conceptual para actuar, usted tiene que tener una idea de qué y cómo va a organizar el conocimiento. Entonces, esta, en cierto sentido, menosvalorización de la teoría, para mí siempre ha sido en las escuelas de educación. Estoy hablando específicamente en los sitios de formación docente, donde hay dos problemas, digamos, a nivel teórico. Se devalora la teoría. En realidad, vamos a hablar de algunas teorías de aprendizaje o de didáctica, pero vamos a hacerlo de manera tal que usted es el consumidor de la teoría. Usted no va a tener una reacción de interacción, usted no va a poder cuestionar, problematizar de dónde salió ese saber, cómo se produjo, en qué contexto histórico, bajo qué circunstancias. A usted se le da la teoría y usted la aplica. Y usted la aplica en técnicas que a veces no vincula directamente a las teorías porque las materias se ofrecen separadas. Estamos hablando de teorías de aprendizaje y después vamos a hablar de una práctica en enseñanza. Y no vemos cuál es la relación entre una cosa y la otra. Y eso es un problema fundamental en la formación, que tiene que ver con que este docente que tiene una experiencia de vida en un aula, que a lo mejor esa experiencia le permite cuestionarse algo del saber teórico que aprendió en los cursos, no se siente con las herramientas para actuar sobre esa reflexión que tiene. O porque no se dan los espacios para compartir lo que es fundamental, ¿verdad?, en las comunidades, porque entonces se puede comprender que mi preocupación es también la preocupación del otro, que mi observación es también la observación del otro y que podríamos quizás en colaboración hacer algún proyecto conjunto. Entonces, esos espacios en realidad hay que forzarlos, no están estructurados, digamos, en la mayor parte de las instituciones. Hay excepciones como las que ella mencionó en Dinamarca. En Inglaterra hay algunos lugares donde la formación se hace en la escuela, no en la universidad. Es decir, tanto los profesores como los que están formándose están dentro de las aulas, en las escuelas. Pero esas son excepciones, ¿verdad? Esa no es la norma. Y por supuesto, es más trabajo y por supuesto requiere profundizar en la formación, problematizar, ¿verdad? Ya que mencionaste a
mencionó la profesora Freire, la problematización es fundamental. Y Freire yo creo que dejó eso bien claro. Hay que cuestionar lo que parece naturalizado, lo que parece evidente, porque si no lo cuestionamos, no podemos hacer nada para cambiarlo, o sea, porque lo estamos dando por válido. Y que la gente tiene que reconocer, disculpa, Freddy, si vas a hablar ahora, la gente tiene que reconocer que la educación es la base del desarrollo. O sea, es que yo creo que muchas personas aún no valorizan eso. Se va a la universidad a titularse porque hay el compromiso de hacerlo, pero como mucha gente a veces la comparan que tiene desarrollo porque tiene mucho dinero, tiene muchas cosas, pero es otra cosa, que es la dignidad del ser humano, que es una cosa mayor, porque nos permitiría, para mí, la fe para mí es el rescate del individuo, el desarrollo docente. Y cuando tú hablas de ese docente que tiene una práctica, puede tenerla errada, pero es que yo creo que también la tiene errada porque él se siente solo, como la mayoría de veces se percibe, desconocido, rechazado socialmente, porque también otro problema que tenemos a veces los docentes que hablamos de que queremos salario, y yo diría no solo, yo no quiero salario solamente, yo quisiera condiciones sociales, porque pueden darte salario, pero no el reconocimiento social, el contexto, los apoyos, el reconocimiento. Yo pienso que es más que salario. Y entonces es eso, el docente está muy solo también. Entonces es un asunto que, igual que la escuela, están solos con miles de problemas. Pero el problema mayor es que no nos hemos preparado, como tú dices, debido a ese interés puro en la formación técnica. Porque no nos damos cuenta de eso, porque no tenemos una sociedad reflexiva, porque no tenemos unos padres reflexivos, porque ese es el asunto, viene toda una cadena, porque recordemos que la escuela es una representación de la sociedad, entonces es una institución representando la sociedad. Entonces también eso es lo que ocurre, pues que no nos damos cuenta del valor, porque no recuerdo qué autores que señala que el problema es que se aprende incluso a leer a veces hasta en la escuela y se aprende a estudiar en la escuela. Entonces no hay esa cultura de formación. Y ese por lo menos el cambio mayor tiene que ser desde la epistemología del docente para dar ese rescate. Y ahí pues pienso que es fundamental todos estos teóricos que estamos hablando y el ser humano pasar por todos estos procesos de discusión para ser acompañado, como dice Wanda, porque la experiencia por lo menos que hemos tenido allá en la República Dominicana, donde hemos estado juntos en algunos momentos, de estar con los docentes de ejercicio, de preparar, incluso yo por lo menos que coordiné allá también un posgrado y con los estudiantes mismas que hicimos unas prácticas para que ellas reflexionaran sobre su propio proceso de diálogo y aplicando un poco la indagación dialógica con los estudiantes y para darse cuenta de la construcción de ese conocimiento que se iba dando. Y te digo, la riqueza para ella fue grande, o sea, fue maravilloso. Que sentimos que, o sea, para el público que nos asista, que nos vaya a ver, queremos convocarles que este es un proceso que ayuda al desarrollo humano y al enriquecimiento del espíritu social. O sea, de verdad que un nuevo movimiento de esperanza para desarrollar mejores personas y por eso queremos invitarlos a formarse en este enfoque, a estudiar con gente que de verdad le preocupe a la gente, porque el asegurar un mejor desarrollo social, porque muchas veces ahorita que estamos viendo en este contexto de pandemia, pues están, vamos a decir, yo no sé si viendo más los monstruos, porque a mí me parece que esos monstruos siempre han estado. Y yo creo que, bueno, una manera de hacer que esos monstruos se suavicen mucho de ellos a través de la educación, que es fundamental para el desarrollo del ser humano, y para eso necesitamos un currículo, como tú dices. Yo por lo menos me niego a trabajar por secciones, por unidades. En las materias tienen unidades y en las carreras tienen asignaturas. Yo generalmente trabajo siempre con enfoque de proyecto, porque yo, gracias a Dios, que me formé así en la educación inicial que yo tuve y en la escuela infantil. Yo me formé con el enfoque de proyecto y yo aprendí tanto que hasta los propios alumnos planificaban su vida. Y esa indagación dialógica, Wanda, de Gordon Well, yo la aplicaba con los alumnos, que reflexionaban con ellos y cómo te sientes, y que si el alumno en algún momento decía, no, ya maestra, no quiero seguir en esto, ay, tú te estás dando cuenta que no quieres seguir en eso, y qué vamos a hacer, este es un trabajo que tú tenías. O sea, el diálogo con el alumno pequeño, ¿cómo más no se va a dar con un adulto? Claro que se puede dar, lo que pasa es que tiene que haber ese tiempo, esa disposición y ese aprendizaje de nosotros los docentes, que tenemos que formarnos con sensibilidad, que el diálogo y la palabra es importante, y la formación, porque sin conocimiento pues no se desarrolla la sociedad. Sí, quisiera
añadir un poco a lo que está diciendo la doctora Villegas, si está bien, con el moderador. Adelante, adelante. Sí, dos cosas sobre lo que ella ha mencionado. Las instituciones tienden a ser, por definición, lentas en los cambios, y la educativa es de las más lentas en hacer revisiones sustantivas, ¿verdad? A veces se hacen revisiones que son realmente superficiales. En ese sentido, los grupos de lectura, la lectura independiente, pero yo generalmente la prefiero por grupo, de iniciativa propia, de cosas que no están asignadas, yo la considero valiosa. Y bueno, ahora usted, de verdad, el evento en que estamos es internacional, pero dentro del enfoque histórico-cultural en Brasilia se ha generado un grupo varios grupos, ¿verdad?, de investigación que están produciendo documentos importantes. Todo el trabajo de González Rey en términos de la metodología cualitativa, de la epistemología cualitativa y la metodología, el trabajo de Fernando Patiño y Daniel Goulart, tienen artículos que están disponibles en internet y que son sobre métodos de investigación en la teoría, que pueden ayudar a clarificar cosas que la gente puede hacer independientemente y luego crear grupos de formación. Y el segundo punto al que ella hizo referencia, que para mí, en mi experiencia, porque estuve involucrada en este tipo de comunidades por 20 años, las comunidades de aprendizaje multinivel, interdisciplinarias, o sea, que incluyen saberes de distintos tipos. Nos reuníamos, teníamos varias comunidades específicamente para enseñar investigación. Estaban orientadas a la enseñanza de la investigación desde diferentes perspectivas. Había estudiantes de educación, de sociología, de biología y de psicología, con profesores de 2 o 3 de esas variantes, y nos reuníamos semanalmente, además del tiempo que cada estudiante tenía que dedicar 10 horas a la semana a proyectos de investigación, a estar dentro de un proyecto de investigación. Y esos proyectos iban desde la conceptualización del proyecto para hacer una propuesta de investigación hasta proyectos que ya estaban en análisis de datos y redacción. Así que estas personas participaban por 2 años en esta formación, ¿verdad? Y eran estudiantes de pregrado en unas comunidades, eran estudiantes de posgrado en otras, y en una eran ya docentes investigadores en otras, que ya esa era una comunidad de prácticas propiamente hablando. Entonces, cuando tú dedicas tiempo, como mencionaba la profesora Villegas, cuando tú dedicas tiempo a compartir preguntas, a indagar colectivamente con el otro, a recibir la sugerencia y la recomendación del otro, a veces sobre cosas que por tú estar tan inmerso en el problema se te escapan. Eso es refrescante. Además de que por experiencia, ¿verdad?, de esos 20 años, no solo se forman vínculos de profesor, estudiante, de colega a colega, se establecen relaciones de amistad que perduran. O sea, estoy hablando de 20 años atrás y yo estoy vinculada con alguna de esa gente y seguimos escribiendo juntos. No, yo nunca me olvido, ¿te acuerdas de aquel doctor de biología que nosotros nos decía que formar escuelas? Se forma escuela, Wanda, que la ventaja donde vayan esas personas siguen con esa escuela. Nosotros también en el grupo que teníamos psicólogos de geografía, de ciencias sociales, si había un ingeniero, bienvenido, o sea, porque sabíamos eso, y los mismos estudiantes, es muy valioso. Por eso gente con diferentes lecturas, porque eso es lo que más enriquece. Y también otra cosa así para, no sé si tendremos tiempo de cerrar o cómo es el asunto. Otro aspecto importante también, que el error es importante, como yo le digo a la gente, pero es que lo peor es tener el error y no darte cuenta que lo tienes. O sea, lo mejor es tener el error y no avergonzarnos por sentirnos incómodos con algo, porque algo que también teníamos
que esos grupos tienen, para que funcionen, tiene que haber la confianza y el respeto, porque nadie es perfecto, todos somos imperfectos y todos somos, o sea, estamos inacabados permanentemente, nadie, porque por eso, como decía la doctora Wanda, tú tienes que aceptar también recibir las observaciones del otro, cuando uno tiene, porque uno también puede tener comportamientos que no son pertinentes, o expresiones o interpretaciones, y otra persona pueden tenerla más elaborada, porque eso no depende de la edad. Y eso es una de las ideas que está concebida, porque nosotros en Venezuela tuvimos la suerte, pues también tuvimos la formación de los grupos de investigación en Venezuela, tuvo mucho respaldo en el sentido que se crearon espacios, se creó financiamiento y gracias a Dios eso fue muy nutritivo y hubo una gran producción y gran desarrollo de muchos profesionales que están jóvenes por allá ahora en el mundo, haciendo cosas valiosas. Gracias a eso, entonces esas son cosas que se ven y esa es una inversión que hay que hacer, pues entonces tenemos que seguir en esta batalla. Y lo que tú dices, Wanda, una de esas autoras se llama, el apellido es Rusotto, no recuerdo cuál es el nombre, que ella lee mucho a González Reyes. Ella está trabajando un poco con la idea que yo también de alguna manera estoy trabajando con mis alumnos, la constitución del sujeto. O sea, porque es importante que el individuo se valorice a sí mismo para poder, entonces en ese caso estamos trabajando la idea del alumno como sujeto y el alumno como profesor. Ella tiene algunos trabajos asociados con eso y es seguidora de González Reyes y su planteamiento. Y en eso estamos, pues tratando de ayudar a la formación humana y sobre todo en este contexto que estamos viendo, Wanda, que ahora no se sabe bien cuáles van a ser las profesiones, cuáles son los empleos que van a haber en el mundo. Entonces, por lo tanto, no podemos formar para ingeniería, para esto, para lo otro, porque entonces lo que hay que, como dice, ahora se me olvidó el investigador italiano, tenemos que formar es que en el individuo le guste el placer por aprender y que encuentre placer en aquello que aprender, porque eso es lo que le va a ayudar al desarrollo. Y entonces ese es el énfasis que yo hago, sobre todo, que los estudiantes, claro, que tienen que tener conocimiento, estudio de ese conocimiento, de las teorías y todo eso, pero y ligadas al desarrollo de la persona, porque eso es lo que va a permitir afrontar la vida y poder resolver, diseñar esas estrategias. Cuando tú tengas el saber, la sensibilidad y la capacidad para ser sensible a escuchar al otro, vas a poder desarrollar las herramientas para ejercer cualquier, vamos a decir, no cualquier labor, porque si vamos a centrarnos en la área nuestra, cualquier proceso que permita que el otro pueda desarrollarse también. Bueno, Freddy, no sé, dinos tú cómo... Bueno, muy interesante este asunto de la posibilidad de que a través de la investigación desde la perspectiva histórico-cultural se pueda contribuir a la formación de profesores. Pero le veo ahora una potencia mayor, porque generalmente cuando estamos hablando de formación, estamos pensando en espacios institucionalizados, en espacios formalizados, para supuestamente llevar a cabo procesos de formación profesional de profesores y de otros ámbitos. Pero a pesar de que ustedes no la han mencionado de manera explícita, me da la impresión de que subyacente al planteamiento de ustedes dos está el asunto de la autoformación, que el enfoque histórico-cultural ofrece una posibilidad de autoformarse, pero no en un sentido individual, sino autoformarse en comunidad, autoformarse colectivamente. Y eso de alguna manera va en la vía contraria de lo que es la forma como está estructurado el sistema educativo, que no privilegia los espacios de actuación en común, sino que compartimenta, como señala Wanda, compartimenta el saber y en consecuencia compartimenta el hacer, porque el profesor de matemática no se vincula con el de química, ni con el de biología, ni con el de física, porque cada uno está en su respectiva parcela. En el caso específico del enfoque histórico-cultural, la perspectiva histórico-cultural y cómo hacer investigación
en esa perspectiva para desarrollar procesos de autoformación en colectivo, entonces aparece la idea de estas comunidades de aprendizaje de la investigación para la autoformación en colectivo. Me gustaría una pequeña comentario de ustedes de esta idea que está emergiendo en esta conversación, que sería así, la constitución de comunidades de aprendizaje de la investigación en la perspectiva histórico-cultural para desarrollar procesos de autoformación autónomos, lo cual le daría la posibilidad de aplicar esto independientemente de las condiciones institucionales en las cuales se trabajen. Y quiero relacionar este comentario con la última pregunta de la que tenemos planteada en relación a las modificaciones que tendrían que ocurrir en los sistemas educativos y en el currículo para que esta perspectiva histórico-cultural consiguiera tener más espacio de aplicación y de desarrollo. Entonces serían esos dos puntos y luego una parte final para sus conclusiones y reflexiones. Entonces no sé cuál de las dos quisiera hablar. Wanda. Bueno, yo creo que sería una idea para pensar. Ciertamente los espacios no estructurados, porque el sistema no va a cambiar para darnos, podrían beneficiarse con ese tipo de comunidad, ¿verdad? Hay un riesgo, sin embargo, que ha sido una preocupación que yo he tenido por mucho tiempo en otros contextos, ¿verdad? Y son dos cosas, ¿verdad? ¿Cómo se maneja la gente sin una formación del trasfondo en los originales, ¿verdad? Empezar a hablar de investigación dentro del modelo sin tener una visión clara del modelo, es un riesgo que puede llevar a lo mismo de aplicar una técnica sin una reflexión teórica y filosófica. Así que en ese sentido es algo que yo pensaría. Y otra cosa es que algo que a mí me ha preocupado mucho por mucho tiempo, porque ha pasado, ¿verdad? Es una preocupación fundada, es la sobresimplificación de algunos de los conceptos. Dicen que Einstein dijo que las cosas se deben hacer lo más simple posibles, pero no más simple. Es decir, hasta un punto se puede simplificar. Entonces, un problema serio, ¿verdad? Serio que tiene también razones histórico-culturales que no podemos elaborar, ¿verdad? Por falta de tiempo, es que cuando se hace el tránsito del enfoque histórico-cultural de los originales en la Unión Soviética a los Estados Unidos, que se ocupa entonces de su divulgación, se mutila parte de la obra de Vygotsky, se presenta sin un trasfondo filosófico y se sustraen conceptos que empiezan a utilizarse de forma simplificada, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto más conocido de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Eso no hay duda, es el más citado, hay muchos libros sobre eso. Sin embargo, el propio Gordon Wells ha señalado que es uno de los conceptos menos comprendidos. Y recientemente escribimos un trabajo sobre eso. ¿Por qué es tan poco comprendido? Porque se separó del sistema teórico del que forma parte. Así que yo creo que los grupos, que esta dinámica, y ahí es que quiero añadir el segundo punto, que esta dinámica que propones, ¿verdad? O que emerge como una posibilidad de autoformación colectiva, tiene que buscar puntos donde ¿qué te puedo decir? O sea, mi idea es que tendrían que tener algún tipo, si no de estructura, porque se puede generar una estructura de ella, por lo menos reconocer lo importante que son los fundamentos histórico-filosóficos, la teoría y cómo es que deriva de ahí la investigación. Así que yo diría que con esas tres coordenadas podría
podrían ser productivos grupos de ese tipo. Lo otro es que ha surgido, pero Margarita en un momento usó el nombre hace un rato, ¿verdad? La referencia a la dialéctica. Y esa se ve en esto que tú estás planteando, ¿verdad? En la idea de una autoformación, pero colectiva, ¿verdad? En esa dinámica. Y cuando Margarita reaccionó a lo de descriptivo frente a lo de explicativo, ese es parte del problema del pensamiento más tradicional, es que pone las cosas en confrontación. No es una cosa o la otra, es que en la dialéctica las dos cosas van a chocar. Claro que el producto es importante, pero necesitamos conocer el proceso. Claro que la descripción es importante, pero tenemos que reconocer que una descripción no es una explicación. Claro que una foto dice muchas cosas, pero no es lo mismo que un video, ¿verdad? Tú tienes una imagen fosilizada y tienes una imagen en movimiento. Entonces, las dos cosas entran, ¿verdad? Pueden servir de forma, bueno, pueden servir para darnos una visión más compleja de la situación. Así que en principio yo te diría que con esas directrices podría pensarse en ese tipo de comunidad. Bueno, me parece interesante la precaución, el alerta, y ahí resultaría necesario entonces lo que comentaba Margarita, el apoyo mediacional que esas comunidades tendrían. Pueden nacer, si se quiere, o pueden emerger de manera espontánea por alguna inquietud individual, pero en algún momento ellas tendrían que procurar apoyo, una mediación de alguien que esté un poco más avanzado en el conocimiento del sistema teórico en el que se insertan estas prácticas, para que ellos no se pierdan en el camino, digámoslo así, porque existe efectivamente ese riesgo de no saber para dónde vamos porque no tenemos un plan, no tenemos un mapa, no tenemos una hoja de ruta. Margarita, ¿cuál es tu punto de vista en relación con ese asunto de la posibilidad de usar la perspectiva histórico-cultural en procesos de investigación de la práctica? Estoy hablando de los profesores investigando sus propias prácticas como una posible estrategia de autoformación en colectivo, generando comunidades de aprendizaje de la investigación en la perspectiva histórico-cultural. Bueno, yo creo que lo dije en un principio, o sea, necesitamos que las universidades, que las escuelas medien los procesos. Y en ese caso, porque no estoy a favor tampoco de la idea de abolir la escuela. Lo que sí estoy de acuerdo en no tener una escuela inflexible, sino que tiene que ser una escuela flexible. Y yo no sé, yo pienso que también lo que tenemos que tener pensamiento flexible somos nosotros, la formación, porque algo que me ha pasado a mí, yo he tenido este pensamiento que tengo y desde vamos a decir, preescolar, que se llamaba antes, yo trabajaba con enfoque de proyecto y así seguí a lo largo de mi vida. Donde llegué, hice siempre las cosas como yo consideraba que se hacían. Y entonces, y hay que asistir un poco lo que dice Wanda, la formación teórica, porque sin formación teórica es muy difícil mejorar la práctica. Y entonces en vez de estar en contra, como dice la misma Wanda, es más bien la complementación, el apoyo. Y hablando de esa escuela, también sé que están surgiendo en Suecia, creo por ahí, no sé, pero me imagino que en varios países del mundo debe haber, porque decimos aquí a veces el mismo Brasil o en varios países también hay experiencias, por lo menos en la misma Dominicana lo hay. Así es chiquito, experiencias de escuelas que no tienen prácticamente paredes, que se generan los aprendizajes en grupos, en proyectos, en que tú entras a una sala y después entras a la otra, de acuerdo al proyecto que quieras. Entonces, eso es todo posible siempre y cuando tengamos como un liderazgo, en ese caso, los docentes, hacia dónde queremos llevar y siempre orientado al desarrollo del ser humano en un conocimiento, porque no podemos tampoco, yo sé mucho, yo soy buena persona, pero no tengo conocimiento de la vida. No necesitamos del conocimiento científico para interpretar mejor el mundo, porque yo también soy fiel en eso. O sea, esa formación que dice Wanda, filosófica, epistemológica,
que lamentablemente es la que más débil a veces se tiene en la educación o en la área de las ciencias sociales, vamos a decir. Entonces, lo que en ese caso tenemos la debilidad. Entonces, esa formación del docente en la escuela, para que yo diría que es una conformación con sus pares, tanto alumnos, pero también con sus pares profesores de la misma institución, que es vital, y con su universidad, porque algo que yo trabajaba cuando yo trabajé en la escuela para padres, en la escuela donde yo trabajé, yo le decía, pero es que no puede haber escuela para padres con una sola maestra, o sea, no puede haber en una sola aula, se tiene que involucrar toda la institución. Entonces, si bien en un principio puede ser que alguien lo dinamice, pero es necesario que se dé el proyecto con todas las personas. Entonces, en este caso, yo rescataría la idea de la mediación de las instituciones educativas para ese proceso de formación docente que se pueda dar, estamos hablando de en las escuelas, y poder autoformarse el docente. Yo diría, no sé si autónomo, yo diría, yo casi que digo, conformarse siempre, porque independientemente, siempre, como los problemas son nuevos y los fenómenos son nuevos, y la vida te afronta cosas nuevas, es muy difícil uno siempre estar bueno siempre para todos los asuntos. Entonces necesitamos formarnos permanentemente, y creo que nosotros estos mismos espacios nos ayudan a formarnos, porque compartir aquí ahora con la doctora Guanta, con el doctor Freddy y mi persona nos permite también enriquecer nuestro conocimiento. Entonces permanentemente uno está ahí, cuando uno lee un libro, una cosa, cuando alguien te cuestiona algo, un asunto, uno también se activa y dice, no sé bien eso, tengo que estudiar. Entonces es permanente la necesidad de formación. No sé, por mí creo que hemos cubierto un poco la cosa, no sé. Bueno, sí, de alguna manera ya en estas últimas intervenciones, ustedes han estado tocando algunos cambios que son necesarios en las instituciones educativas, que están, digámoslo así, implícitos en la conversación. Por ejemplo, uno de los cambios que tendría que darse tendría que ser suprimir la compartimentalización del conocimiento. Ese cambio curricular de pensar interdisciplinarmente generaría de por sí una modificación sustantiva en lo que es la estructura administrativa de las escuelas, porque ya las clases no podrían ser clases aisladas de física por un lado y de biología por otro y de química por otro, sino que habría que pensar en la articulación de los planes de estudio y en la articulación de las prácticas de los profesores que en este momento administran estas disciplinas, y pensando más a futuro, pensar en una formación docente interdisciplinar. No formar profesores de matemática, de física o de química, sino formar profesores de ciencia interdisciplinarmente que permitan el trabajo de manera conjunta. Entonces creo que otra de las características de los cambios que tendrían que generarse es el de la relación de colaboración y de apoyo mutuo de las universidades con las escuelas, pero que las universidades no se lleven la idea de que son ellas las poseedoras del saber, sino que reconozcan que quienes están en las escuelas desarrollando su práctica también tienen un saber que no es ni mayor ni menor que el saber de las universidades, sino que sencillamente es otro saber para una realidad, para un contexto, un saber situado. En conversaciones que nosotros tenemos con nuestros alumnos, hablamos a veces del conflicto, de la ruptura, mejor dicho, de la ruptura que existe entre la utopía universitaria y la realidad de las escuelas. Cuando el docente se está formando en las universidades, se forma para un mundo utópico. Cuando llega a la escuela se da cuenta que aquello que estudió en la universidad es completamente distinta de esa realidad. Entonces, esa ruptura tiene que resolverse, tiene que crearse un puente de cooperación de verdad humilde, se pudiera decir, si cabe la palabra, de las instancias universitarias, particularmente las que hacen investigación, para realmente darle un apoyo
mediacional, no es que es una muleta. Cuando hablamos de apoyo a veces pensamos que es algo que tiene que soportar, no, es una mediación, es un acompañamiento pedagógico como ese que ustedes realizaron conjuntamente en la República Dominicana, de reconocimiento de que el aprendizaje es situado y que cuando asistimos los universitarios a las escuelas, sencillamente nosotros somos migrantes en ese territorio. Cuando un universitario que no trabaja en una escuela va a esa escuela, él es un migrante que tiene que comenzar por conocer el idioma, por conocer de lo que se habla en esas escuelas. Entonces esas relaciones a veces son conflictivas por no comprenderse un poco. Creo que la perspectiva histórico-cultural contribuiría grandemente a ese encuentro universidad-escuela. Un poco para irle dando fin a la conversación de esta tarde, le solicitaría a cada una de ustedes una reflexión global en relación a lo que ustedes han venido exponiendo hasta el momento y qué sugerirían o cuál sería la invitación que ustedes le harían a todos quienes están participando de este segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Formación de Profesores en Matemáticas, Ciencias y Tecnologías. ¿Qué invitación podrían ustedes hacerle a quienes nos están asistiendo a esta conversación en términos de posibilidades, de desafíos y especialmente de oportunidades que desde la perspectiva histórico-cultural ellos podrían tener para continuar con su desenvolvimiento profesional? Cualquiera de las dos. Bueno, yo agradezco la oportunidad. Yo creo que ha sido una conversación interesante, principalmente en el marco de la formación. Usualmente, pues no es un área donde se trabaje tanto el tema, aunque debería probablemente ser, porque dentro del enfoque, como apuntó Margarita, el tema de la relación entre desarrollo y educación es central, es un tema central en el enfoque. Así que debería haber probablemente mayor uso del enfoque, mayor conocimiento, mayor práctica generada en el enfoque en los programas de formación docente de lo que realmente hay. Y ante esa falta, yo creo que entonces ha quedado claro de la conversación que si bien se pueden hacer gestiones institucionales para que se dé esa mediación de la que Freddy ha hablado, también hay autogestión que puede hacer la gente que está asistiendo al evento, ¿verdad? Autogestión que se facilita por las nuevas tecnologías. Se pueden correr búsquedas sobre investigación desde el enfoque histórico-cultural en el área que cada uno está practicando. Se pueden hacer búsquedas de formación interdisciplinaria, se pueden identificar redes que, como dije, en Brasil de hecho hay varias redes, en Estados Unidos también las hay y en otros países, así que dependiendo de los temas de interés de la gente que se está formando, esas tendrían que ser las búsquedas a realizar y una vez con algo de lectura, ¿verdad? Con algo de conocimiento, entonces hacer un movimiento de red, es decir, tratar de vincularse con alguna persona, puede ser un contacto inicial. Muchas veces hay gente que es más disponible que otros, ¿verdad? Que son más accesibles que otros para entrar en diálogo, pero la mayor parte de los artículos que uno lee tienen una dirección electrónica de contacto y usted para empezar puede comunicarse con ese autor. A lo mejor no es una persona accesible, a lo mejor no, pero usted hace el intento y así para eso están esas direcciones ahí, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que hacer una autogestión inicial.
principalmente cuando no está institucionalizado o integrado en los programas de formación este enfoque. Y hay mucho trabajo, por ejemplo, de formación de investigadores en investigación en España, que no están, digamos, explícitamente, eso es lo otro, ese yo creo que es otro punto importante, que hay veces que hay modelos que no se explícitamente vinculan al enfoque histórico-cultural, pero si son modelos que toman en cuenta lo social, que toman en cuenta el diálogo, que toman en cuenta lo cultural, son modelos que se podrían, ¿verdad?, examinar, a ver la posibilidad de utilizarlo. Así que yo creo que para terminar hay que decir que para formarse en investigación desde el enfoque histórico-cultural hay que investigar. Es decir, hay que volver al principio. Tenemos que investigar sobre el enfoque y sobre cómo podemos aplicarlo a las áreas que nos interesan. Muchas gracias, Wanda. Margarita. Bueno, yo igual muy agradecida de este encuentro. Gracias al doctor Freddy González por la organización de este evento que estamos realizando aquí. Si bien se está gestionando, pero no necesariamente de un solo país, es gestionado por varias instituciones y varias personas en diferentes lugares del país, incluso de Venezuela, hay gente y de otros países. Entonces, pues gracias por darnos la oportunidad para hablar sobre este enfoque que, como dice Wanda, no nos cerramos a que sea necesariamente con Vygotsky por delante, sino que puede ser con la esencia de la filosofía y de la epistemología del enfoque. Entonces, convidarlo también, yo reflexionaré sobre lo mismo, que tenemos que, o sea, coincido plenamente con la doctora Wanda, que tenemos que autogestionarnos para formarnos, porque no es suficiente a veces la formación que podemos esperar de que nos las den. O sea, no es suficiente esperar que nos las den o esperar la oportunidad que alguien nos ofrezca, sino nosotros mismos. Y ahora con estos medios son muy útiles, que nosotros podemos gestionar formación. Primero, como dice Wanda, leyendo trabajo y podemos hacer la lectura incluso en grupo, porque si bien vamos a decir, estamos en contexto de pandemia, no podemos salir mucho, sí, pero por estos medios podemos comunicarnos, hacer discusiones de textos, con materiales y podemos pedir el acompañamiento de algún investigador. Siempre va a haber alguna persona más preparada que nos pueda acompañar. Y yo creo que los académicos que están preparados siempre agradecen la oportunidad también de acompañar. Yo creo que no, lo que uno tiene que planificar pues un tiempo y preguntar cuándo hay la disposición, pero siempre puede haber la disposición de encontrar personas. Yo incluso aquí en este evento que yo también estoy de coorganizadora, Wanda, incluso he invitado a gente que no conozco, pero que le escribí y han aceptado, y entonces es bien importante. Y como dice Wanda, este asunto del enfoque ahí en español es suficiente, porque en todos los países de Latinoamérica hay personas que lo suscriben y lo plantean y escriben y hacen investigación sobre eso. Y para aprender a investigar, pues hay que formarse y hay que hacer investigación y reflexionar en grupo, en comunidad para mejor formarse. Por lo menos es lo que hemos aprendido y es lo que hemos aplicado. Nosotros, por lo menos con los estudiantes nuestros que han egresado, pues los trabajos van mostrando los modelos metodológicos, pero que están impregnados más de la reflexión epistemológica, porque un problema que tenemos que creemos que la metodología así simple, ¿no? Pero la metodología es un proceso que tiene que tener reflexión y para eso tenemos que formarnos. Así que la invitación a suscribir este enfoque porque permite pues el desarrollo del ser humano y el desarrollo de una sociedad más preparada pues para interpretar el mundo, porque también este enfoque también nos permite interpretar el sujeto y interpretar el mundo y constituirnos como sociedad mejor. Es la invitación. Bueno, muchas gracias, doctora Wanda, y muchas gracias, doctor Freddy, por esta compañía durante este momento. Bueno, a ver aquí. Un momento. En nombre de la organización del segundo Congreso Iberoamericano de Educación de Formación de Profesores, queremos darle las gracias a la doctora Wanda Rodríguez que nos acompañó
en esta conversación, y a la doctora Margarita Villegas, y esperamos que quienes asistan a este conversatorio lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo. Así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos en las próximas actividades del Congreso. Y bueno, nos despedimos una vez más agradeciéndole a Wanda Rodríguez Arocho su disposición y sus conceptos, siempre interesantes y claros para comprender mejor el enfoque, y a la doctora Margarita Villegas también. Doctor por Freddy, su participación. una palabra para cerrar también, que es importante que nos escriban cualquier comentario en el mismo YouTube, donde va a estar alojada la información, porque bueno, nosotros vamos a revisar qué la gente coloca ahí, nos pueden escribir y bueno, en cualquier momento generar un contacto que trascienda el evento. Pues, así que los convidamos a que escriban comentarios en el YouTube cuando pues, asistan o vean este video, para que de esa manera poder comunicarnos con ellos por cualquier necesidad que tengan de ampliar, complementar la información que hemos compartido hoy aquí. Wanda, para cerrar. Bueno, un placer haber estado. Espero que el Congreso sea exitoso y sí, como Margarita, guardamos los comentarios. Ok, bueno, muchísimas gracias a Wanda, muchísimas gracias Margarita, y hasta una próxima oportunidad.